Buenos días, soy Gloria Pescairi López. Dentro de la actividad divulgativa del Museo de la Alhambra, la pieza del mes, en el mes de diciembre vamos a hablar sobre la bóveda de mocárabes del igual sudoeste del patio de Comares y nos vamos a centrar en su sistema constructivo. Esta charla la vamos a tomar como excusa para ver qué son los mocárabes, cuál es su origen, cómo se transmitían y cómo se diseñan y construyen. Pues bien, una de las primeras cuestiones que nos podríamos plantear es cuál es el germen geográfico de los primeros mocárabes. Los historiadores señalan Irán e Irak como lugares más probables, en donde surgiera la nueva fórmula y se extendiera rápidamente al resto de la geografía islámica. En el siglo X empecemos a ver los primeros ejemplos, sobre todo en estuco, y en esta localización se ve que parte su formación a partir de la segmentación de la trompa y tiene un origen estructural. Aquí vemos uno de los primeros ejemplos y vemos que surge a partir de la trompa. La trompa es un elemento estructural formado por una bóveda que permite superponer dos estructuras de diferentes trazados, como la de, en una planta cuadrada, superponer una bóveda octogonal o esférica. En el mausoleo de Bujara vemos en la trompa cómo se va segmentando, va formando como gallones, y estos son los primeros ejemplos que tenemos. Un poquito más tarde, la mezquita de Isfahan, ya la reconocemos en sus trompas, pues estos elementos más familiares, ¿no? como el origen de los mocárabes. El otro foco, donde también surgen los mocárabes, en Irak, en el siglo XI. En Irak presenta un concepto formal y espacial muy diferente. Los mocárabes en Irak se forman por la agrupación de celdas que ocupan la totalidad del espacio de la bóveda, reduciendo su forma tanto en el interior como en el exterior. Aquí tenemos un ejemplo, que es el mausoleo del imán al-Dar, datado en 1085 en Samarra, y vemos que la formación se realiza a través como de módulos superpuestos de manera escalonada y que se visualizan tanto en el interior como en el exterior. Aquí vemos, por ejemplo, esas celdas, esos módulos, en el interior y en el exterior, y cómo se van superponiendo hasta formar la bóveda. Rápidamente estas fórmulas constructivas se extienden por la geografía y en Egipto vemos los primeros ejemplos en el siglo XI. Los primeros ejemplos vemos que siguen esa función estructural, constructiva. Se van disponiendo también en las trompas y vemos aquí perfectamente cómo se van segmentando, ¿no? A partir de prismas. Pero la función estructural y constructiva se va desapareciendo. Ya también en épocas tempranas vemos que tienen una función decorativa y ya nos podemos encontrar en frisos o formando paños de mocarábes en fachada. Bueno, los primeros ejemplos que nos encontramos en Argelia también son del siglo XI. Se conservan unos restos de estuco y aquí vemos perfectamente ya, ¿no?, esa formación de mocárabes a partir de esos prismas, ¿no?
Con los almorávides aparecen también los primeros ejemplos en el siglo XII, en concreto en la mezquita de Caraballo, y a partir de este momento vemos que la evolución constructiva y de formación pues no difiere en nada hasta la que nos encontramos en época de Jesús I. Los primeros ejemplos materiales que nos encontramos en la península ibérica están fechados del siglo XII, aunque anteriormente hay documentación descriptiva de que puede ser que hubiera incluso antes, ¿no? Descripciones de palacios y... Esos restos materiales los encontramos en un yacimiento en Murcia de un antiguo palacio que es el Palacio del Dar al-Sugra, y aquí vemos pues, esos restos de las darajas, de las piezas que van formando los mocárabes en yeso, con esta riquísima policromía. Pero habrá que esperar hasta la época almohade para encontrar la primera bóveda completa conservada. Y es en el patio de la mezquita de Sevilla, en concreto en la puerta del Lagarto, donde nos encontramos esta bóveda de época almohade. Esta es la puerta conocida como puerta del Lagarto. Aquí vemos un detalle y vemos que hasta época de Muhammad V pues no hay una gran evolución en cuanto a su construcción. Ya en época nazarí, que es heredero del arte almohade, vamos a ver que encontramos la culminación de los experimentos anteriores, alcanzando su momento cumbre en la bóveda de mocaravés del patio de los Leones. Aquí ya vemos algunos ejemplos de época nazarí, en concreto esta que es la bóveda del Corral del Carbón de Jesús I, que son bóvedas de mocaravés simples, ¿no? Que se va formando por la adición de prismas. Y esta ya de época de Muhammad V, en donde aparece un elemento que no aparecía anteriormente, que es la medina, que bueno, ya iré explicando exactamente en qué consiste. Son del patio de los Leones, la bóveda la pechina de la bóveda de los Hermanas, también del Palacio de los Leones, y la obra cumbre de los mocárabes hispano-musulmanes, que nos las encontramos en la bóveda de la Sala de las Dos Hermanas o la de la Sala del Encerraje. Bueno, aquí encontramos un pequeño resumen, ¿no? Donde podemos ver la cronología y dónde aparecen en el siglo X, ¿no? Son los primeros ejemplos, tanto en el mausoleo de Bujara, después rápidamente va pasando a Egipto, a Irán, el concepto en Irak a partir de esas celdillas que se ven tanto en el interior como en el exterior, y luego ya en el siglo un poquito más posterior vemos cómo pasan a ser elementos figurativos que nos encontramos formando frisos o paños. En el siglo XII ya aparecen en el norte de África, en época almorávide. En el siglo XII vemos ya su presencia en la península ibérica, en época almohade en Sevilla, en la mezquita, y ya en época nazarí vemos que en Jesús I, en la época nazarí, hay un desarrollo de mocárabes, pero de manera más sencilla, y encontramos a final del siglo XIV la cumbre de los mocárabes hispano-musulmanes. A partir de este momento empieza una decadencia, tanto constructiva como decorativa, y en época
ya después de la conquista de los Reyes Católicos, vemos que solamente aparecen en golpes decorativos asociados a las cubiertas mudéjares y habitualmente están realizadas en madera. Bien, ¿cómo se ha ido transmitiendo el conocimiento de los mocárabes? Pues vemos que ha habido como 4 vehículos de transmisión. El primero sería la transmisión oral, el siguiente sería el visual a partir del evento gráfico y a partir ya del siglo XVII con los tratados mudéjares. Y por último sería la investigación. La transmisión oral se realizaba con los maestros y era pues, el conocimiento que se pasaba del maestro al aprendiz. En este método el maestro enseñaba a su aprendiz el oficio y la forma en la que debían de resolver los distintos problemas planteados en obra. Todas las soluciones geométricas que se adoptan se harán mediante el sistema de proporción y de tanteo. Los avances que se van produciendo en los talleres se realizaron a partir de las pruebas y los errores y se conoce que en esta época pues, se realizaban maquetas o modelos para ver su funcionamiento, su correcto funcionamiento antes de la puesta en obra. El otro sistema de transmisión era el visual, más plano, más modelo, y era imprescindible un soporte gráfico. En estos documentos pueden ser tratados como catálogos codificados, sirviendo como medio de transmisión o como incluso pues, plano guía de la obra. Y era la manera de interpretar estos gráficos pues era a través casi de la intuición y de la proporción. El boceto más antiguo que conocemos en la arquitectura islámica es del siglo XIII, pero no es del contexto cultural hispano-musulmán. Pero sí desarrolla pues, un cuarto de una bóveda de mocarabes. Se encontraba en un palacio de Azerbaiyán y consiste en una placa realizada en yeso. En esa placa realizada in situ en la construcción del palacio se había realizado una línea incisa que describía la formación en planta de todas las piezas que formaban los mocárabes. Aquí estamos viendo en planta pues todos esos prismas, cómo se van uniendo. Bueno, el otro ejemplo de documento gráfico nos lo encontramos en el rollo del Topkapi Saray, que tampoco es de contexto cultural hispano-musulmán, pero sí nos da mucha información de cómo serían los libros de modelos hispano-musulmanes. Dentro de este libro de esta recopilación de dibujos, pues nos podemos encontrar que se describen pues, cómo se tiene que escribir ciertos elementos epigráficos, o también describe diseños geométricos para alicatados y también describe cómo se tiene que realizar pues, bóvedas de mocarábe. Son dibujos bidimensionales, pero que a través de un código de color y de trama se puede intuir pues, cómo era su formación escalonada. Bueno, no se conoce si se ha conservado algún libro de modelos nazarí o de época hispano-musulmana, pero sí se han conservado manuscritos o tratados de herencia hispano-musulmana.
En concreto, unos tratados y manuscritos del siglo XVII de carpintería mudéjar. Recurrimos a dos, al manuscrito y tratado de Diego López de Arenas, que era un carpintero sevillano, y al manuscrito del gaditano Fray Andrés de San Miguel. Y gracias a estos dos libros, a estos dos autores, pues podemos recuperar parte de esa tradición artesanal. De hecho, es un poco el germen donde las personas que investigan estos temas deben de recurrir, ¿no?, para empezar a estudiar cómo se hacían todos estos trazados geométricos, tanto de geometría como de lacería, incluso de mocarada. Bueno, a partir del siglo XIX se toma este arte como objeto de estudio y destacan pues algunos autores, como don Manuel Gómez Moreno, que rescata parte del manuscrito de Diego López de Arenas y empieza a hacer un estudio de todos los temas geométricos y de carpintería que habla en el tratado. Junto a su amigo también, el matemático Prieto Vives, estudiarán estos manuscritos, uno dándole una visión más intuitiva y artística y el otro dándole una visión pues matemática. Y otra persona que destaca en la investigación de estos temas, Enrique Nuere. Esta persona está muy vinculada al Museo de la Alhambra, ya que su carrera en la investigación de la carpintería hispano-musulmana y de los mocárabes surge aquí en el museo. Empezó a restaurar unas armaduras mudéjares. A partir de ese momento empieza a estudiar los tratados mudéjares de Diego López de Arenas y de Fray Andrés de San Miguel y empieza a difundir pues, todas sus investigaciones. Desde entonces hasta nuestros días se ha producido un paulatino auge de los estudios en la materia. En resumen, si la transmisión oral y el sistema maestro-aprendiz se ha perdido porque se ha perdido el contexto cultural que le dio origen y de los libros de modelos hispano-musulmanes, en concreto nazaríes, pues no se conoce de su existencia porque no llega hasta nosotros, para acercarnos al tema y al conocimiento de cómo se realizarían, debemos recurrir a los manuscritos y tratados del siglo XVII de tradición hispano-musulmana y a la investigación del patrimonio existente. Pues bien, voy a explicar ahora la construcción de los mocarabes a partir de una serie de claves. La primera clave será la obtención de las piezas. El mocarábe tiene su formación en un juego geométrico en donde se articulan una serie de prismas en composición radial y proyección tridimensional. La construcción de los mocarabes se basa en la utilización de unos prismas. Las secciones de estos prismas son solamente 4. Este que tendría una sección rectangular, estos que tendrían una sección triangular y este una sección romboidal. ¿Cómo se obtienen esas secciones? Pues a partir de un cuadrado y la información que se encuentra dentro de ese cuadrado. En concreto, del lado y de su diagonal. Entonces, para obtener la sección rectangular, se toma la dimensión de la diagonal y se utiliza
como lados del rectángulo. Entonces, este rectángulo estaría formado por la información que tenemos aquí del lado del cuadrado, que es similar a esta, y por la dimensión de la diagonal, que aquí se ha utilizado del lado del cuadrado. Aquí tendríamos ya una de las secciones junto a esta, que sería otra sección que vemos aquí, estaría formada por este triángulo, en donde el cateto es la diagonal. El otro prisma se realizaría con la información del lado del cuadrado formando este triángulo, donde vemos aquí un lado del cuadrado y otro lado del cuadrado, y aquí un ángulo de 45 grados. Y por último, la sección del prisma con forma romboidal, partiendo de la figura anterior y sin cambiar el radio del compás, marcaríamos un arco desde este punto y desde este punto otro arco. El cruce, si lo unimos con estos vértices, nos daría la sección del otro prisma. Bien, aquí ya hemos representado las secciones en amarillo de uno de los prismas. Aquí otro. Bueno, en la artesanía se ha oído de alguna manera del uso de medidas mensurables, ¿no? Con tipo metro, vara, centímetros, ¿no? Milímetros. Y usaban pues medidas proporcionales. Entonces, de manera aproximada, para los lados de esos prismas, se le dan valores proporcionales al lado del cuadrado, valor 5, y al valor de la diagonal, valor 7. Como todas estas figuras surgían de estas medidas, o de la diagonal o del lado, todos estos lados son proporcionales al cuadrado. Entonces, el rectángulo, el lado menor tendría 5 partes y el lado mayor 7. En el caso del rombo, todos los lados tendrían 5 partes. Son medidas aproximadas. Si aplicamos el teorema de Pitágoras, veríamos que hay un pequeño desfase, pero que en el mundo de la artesanía es insignificante. De hecho, los materiales a veces se mueven cuando se cortan perfectamente con las medidas exactas, después tienen cambios dimensionales, o simplemente al trabajar con las manos, trabajar con una sierra o con una plantilla, pues hay pequeñas variaciones de medidas, lo que después en el conjunto se pierde, incluso a veces ayuda a amortiguar todos esos cambios dimensionales de los materiales. Pues bien, aquí tenemos los prismas básicos, ¿no? Hemos dicho que eran 4. Se conocen el nombre concreto de cada uno de los prismas gracias a esos tratados mudéjares, ¿no? Este prisma se conoce con el nombre de conza, este formado por una base de un triángulo rectángulo isósceles, medio cuadrado, este formado por un triángulo isósceles, Dumbaque, y este prisma se conoce con el nombre de Jaira. Pues bien, ¿cómo se van arrimando esos prismas uno con los otros? Pues se van a realizar gracias a sus caras comunes. Como hemos dicho, que todos esos prismas surgen siempre de la información que nos puede dar un cuadrado y que todos eran proporcionales al lado 5 o al lado 7. Pues bien. Los prismas se arrimarán unos a los otros
por sus caras comunes. Este, por ejemplo, se arrima por su cara común proporcionada a 7. Mientras este prisma se arrima por su cara común proporcionada a 5, o al lado del cuadrado. En este caso, este prisma decíamos que tenía todos los lados proporcionados al lado del cuadrado, a 5, por lo que se puede arrimar en este sentido. Así es como se diseñarían los mocárabes en planta, ¿no? Arrimando como figuras geométricas por sus lados comunes. Pero hemos visto que los mocárabes tienen una disposición tridimensional escalonada y que puede ser tanto de ascenso, ese escalonamiento, como de descenso. Veremos un poquito más adelante cómo también se van a utilizar unas proporciones que surgen también siempre del 5 o del 7. Pues bien, ¿cómo se proporciona ya todo el conjunto? Pues esta es una de las claves que todo artesano o todo artista necesita cumplir. Porque hay que, de alguna manera, pasar la imagen mental o realizada en un dibujo, en un papel, a lo que es la obra real. Pues la clave nos la encontramos en el Tratado del siglo XVII de Diego López de Arena, en un texto que es bastante breve, pero para la persona que es ajena a estos sistemas proporcionales es un poco engorrosa. Bueno, hemos dicho que en la carpintería mudéjar encontrábamos mocárabes, sobre todo asociados a las cubiertas. Esos mocárabes se situaban en el almizate, que es la parte plana de la cubierta, de la armadura, y se disponía habitualmente con una planta octogonal. Eran piñas que se desarrollaban de manera descendente. Y aquí hablan, pues, cómo proporcionar los mocárabes para esas piñas de planta octogonal. Entonces, Diego López de Arena dice: ponemos aquí la octava parte de cada uno con el modo de rodearlos. Aquí se refiere a la octava parte al lado del octógono de la planta de la piña. Toma dicho chavo y hazlo 17 tamaños. Y 5 de estos 17 es el grueso de la madera. Y si quisieras meter mayor racimo, porque te parecieron las maderas del racimo gruesas, hace los chavos del almizate 21, y 5 de estos serán dicho grueso. Y si te cupiese mayor racimo, hazlo 24, y 5 serán su grueso. Y si te pidiese mayor racimo, hazlo 27, y 5 serán su grueso. De este texto se llega a la conclusión de que hay una secuencia de crecimiento dentro de la formación de los mocárabes. Y hay una constante, que es el 5. El 5, dependiendo de cuál sea la secuencia, 5 de esas partes siempre van a ser el grueso de la madera que se debe utilizar. Bueno, de la madera en el caso de hacer piña o cubillos de mocárabes, o de yeso o de piedra si se está trabajando con otro material. Muy bien. A partir de esa secuencia se ha sacado esta secuencia más amplia en donde podemos encontrar, pues, mocárabes. Entonces, esa secuencia pueden tener mocárabes, ¿no? La secuencia de 7, de 11, de 14, de 17, de 21, de 24, de 27, de 31, de 34... Bueno, y así, ¿no? La secuencia que vemos en la pantalla. Y aquí la vemos desarrollada y descrita gráficamente. Vemos cómo se va dividiendo ese lado del octógono en diferentes partes y el tamaño que debe de tomar el grueso de la madera o de
la pieza de yeso siempre van a ser 5 partes. Entonces, se divide el lado del octógono en la secuencia y el tamaño de 5, que será este, es el tamaño de la madera o del yeso. Bien, vamos ahora a ver cómo se escapa de la monotonía que resultaría hacer bóvedas con solamente 4 piezas. Hasta el momento se ha explicado la forma de proporcionar las escuadrillas, es decir, los gruesos de cada uno de los prismas. No obstante, para escapar de la monotonía visual de la formación de mocárabes con solo 4 elementos, el arte hispano-musulmán aplicaría sobre la base de estos motivos esenciales sutiles variaciones para provocar una aparente complejidad y belleza. Para ello, el artesano realizaría unos cortes cóncavos en el extremo inferior de la jaira o prismas y se transformarían y daría lugar a la adaraja. Adaraja es el término con el que se conocen esos prismas con ese corte cóncavo. Pues para realizar estos cortes cóncavos se parte pues, de una plantilla proporcionada, esa plantilla, a 7 partes tomando 5, en este caso, 5 partes como radio, como diámetro de la semicircunferencia. Y aquí ya tendríamos una de las plantillas que se usan, ¿no? Aquí vemos una parte, el diámetro de 5 partes y aquí una parte. Y la altura total serían 5 partes. 1, 2, 3, 4 y 5. Esta sería una de las plantillas más básicas. Pero se podían realizar hasta 4 o 5 plantillas. Este sería otro tipo de plantilla proporcionada a 5 partes y a 7. Se formaría una retícula que nos daría los puntos exactos para realizar pues, este cuarto de circunferencia. Aquí ya tendríamos, de esta manera tan sencilla, otra de las plantillas proporcionadas a los prismas. Bueno, aquí os voy a enseñar algunas piezas donde vemos perfectamente la sección del prisma y cómo se le ha aplicado el trazado de la plantilla y su recorte. Lo curioso es que muchas de estas piezas ya transformadas tienen también nombre propio, que se ha podido recuperar gracias a esos tratados mudéjares. Vemos aquí la aplicación de la plantilla, la segunda plantilla que os he enseñado. Se arrimaría a esta parte, que está proporcionada a 5. Aquí se trazaría aquí, y se recortaría. Y esta es la misma pieza realizada con la misma plantilla, pero daría lugar a otra baraja, simplemente cambiando, en vez de tomar como referencia para apoyar la plantilla este lado, se utilizaría el contrario. Bueno, aquí vemos la aplicación de las dos plantillas conjuntas, ¿no? Aquí la segunda plantilla que he explicado y aquí la primera. Y vemos aquí los nombres esos propios que van tomando.
veis que la multiplicidad de formas que se pueden obtener simplemente realizando pequeños cambios, pequeños cortes, es inmenso. Bueno, pues la proyección de estas barajas o de estos prismas ya recortados, según si se van formando pisos de ascenso o de descenso, pueden dar lugar a dos construcciones. Por una parte, a piña, ¿no?, si es de descenso, y si es de ascenso, a cubillos, a cupulines, a bóvedas, y aquí vemos también cómo su escalonamiento parte también de las proporciones que estamos usando. Es decir, ese escalón es una séptima parte de los lados. Pues bien, aquí os enseño una imagen de un cupulín, ¿no?, de la sección de un cupulín o de un cubillo o una bovedilla, y aquí la mitad de una piña de bocarabel. Lo curioso es que se realizan con el mismo número de piezas y en las mismas piezas, simplemente teniendo la referencia de ascenso o descenso en un punto o en otro. Bien, pues ¿cómo se elaboran? Pues os voy a enseñar uno de los cursos en los que enseño cómo se hacen estas bóvedas de mocárabes. Estos cursos, la gran mayoría de los casos, se han realizado con la colaboración de la Escuela de Arte y Oficios de Granada, y en cuestión de una semana pues se han podido realizar pequeñas reproducciones pues, de bóvedas de mocárabes o de pechinas de aquí de los palacios, y vamos a ver un poco el proceso. Una vez que ya tenemos los prismas, ¿no?, aquí ya los reconocemos perfectamente, ¿no?, con esas secciones, la sección rectangular, la romboidal y las triangulares, pues debemos de aplicarle pues, el corte a partir de la información del dibujo que nos da la plantilla. Con una herramienta de corte recortamos el prisma obteniendo ya una tipología de adaraja. Veis que este dibujo es el dibujo de la plantilla. Bueno, aquí tenemos otro prisma y la misma plantilla. Pues con una herramienta de corte se va recortando por donde nos indica la plantilla. Bueno, aquí el material que se ha usado en estos cursos, por la facilidad y que también con estos materiales no hace falta tener recursos manuales pues muy sofisticados, pues se han utilizado por materiales contemporáneos, pero para hacerlo en madera o para hacerlo en yeso sería de la misma manera, pero cada uno con la técnica y el material correspondiente, ¿no?, la herramienta. En el caso de carpintería, pues se realizarían con sierra y con gubia, o en el caso del yeso, pues con moldes, terrajas y con diferentes utensilios. Y aquí ya tenemos otra de las piezas. Aquí aplicándole otra plantilla, obtenemos otra tipología de pieza. Y aquí aplicando con más plantillas, obtenemos otro tipo de pieza con estos prismas de base.
En el momento que se sabe hacer una, pues se va repitiendo. Entonces, bueno, pues se contabiliza el número de piezas que hacen falta para hacer una bóveda o algún otro elemento arquitectónico, y ya que se tienen, pues se van arrimando una con la otra. Se va dejando esa proporción de escalonamiento y se van uniendo. Se van uniendo una a la otra hasta formar módulos. Bueno, aquí se ven algunas manos de los alumnos, que habrá como un número de entre 9 o 10 alumnos y se hacen entre todos. Son cursos muy participativos. Vemos aquí cómo se van codificando para saber el orden exacto de formación y de unión. Y en el momento que se tienen todos los módulos, pues nada más que unirlos. Este trabajo corresponde a la reproducción de la pechina de la sala de las dos hermanas y se hizo para la Escuela de Arte y Oficio. Bueno, aquí estamos viendo el patio de la escuela. Bueno, pues vamos, ya que sabemos cómo se realizan, ¿no? Pues vamos a ver, a partir de los conceptos que hemos visto, de la modulación, de la proporción, cómo se puede ver y observar esta bóveda ya con otros ojos, ¿no? Pues bien, vamos a conocer la bóveda de Mocara del igual suroeste del patio de Comares y cuál es su sistema constructivo. Pues esa bóveda se ubica en el patio de Comares, en el lado, su esquina suroeste, pero encontramos algunas muy parecidas en sus lados norte y sur. En el lado norte, bueno, esta construcción es una construcción de Muhammad V, y en el lado norte pues nos encontramos aquí otras alcobas iguales o garitas con esa misma estructura, ¿no? Vemos que son pequeños habitáculos que tienen un zócalo, después un friso de mocárabes y por dentro se desarrollan espectaculares bóvedas de mocárabes. Vemos que compagina todo lo que es elementos polícromos en azules y en dorado, en su mayor parte. Y esta es la bóveda que estaría enfrente, de la parte este de la galería. Lo curioso es que tanto una bóveda como la otra parten de la misma composición y de la misma proporción. Aquí hablábamos antes de la secuencia, ¿no? Pues esta es la secuencia que mantiene esta bóveda de mocárabes. Lo curioso es que 5 de estas partes será el ancho que va a tener luego el prisma. Pues bien, tanto el uno como el otro tienen la misma proporción y el mismo diseño. Lo que pasa es que en el arrimado de su agaraja varía un poquito y ahí está pues esa sutileza, ¿no? Para que no sean exactamente iguales. En el lado sur pasa lo mismo. Lo que pasa es que hay una diferencia. Es que en el caso del lado sur se presenta un elemento de los mocárabes que es nuevo, que es la medina. Esa medina lo que hace es que articula toda la bóveda de mocárabes y lo divide por módulos. No tiene solamente una función decorativa, sino también es constructiva. Y ahora lo iremos viendo. Las dimensiones de esta bóveda es aproximadamente de 2 metros por 1 metro y la proporción por la que se articulan todas las piezas es de 126 partes para su lado mayor y de 68 partes para su lado menor, que es exactamente la misma a la que tiene enfrente, la bóveda suroeste del patio.
pero esta en concreto ha llegado hasta nosotros arruinada. Este es el fragmento que se conserva in situ de esa bóveda y aunque se encuentra muy fragmentada, pues nos da información muy importante, ya que nos da información del trastorno, de la parte de atrás, de cómo se ve perfectamente cómo se va construyendo, cómo se ancla la pared, qué materiales se utilizaban y cuáles son sus procesos, incluso cómo es la terminación polícroma y los diferentes estratos de terminación. Esta bóveda se conserva en 5 fragmentos y se conserva como un tercio total de la bóveda. El fragmento de mayor volumen se encuentra in situ, lo estamos viendo aquí, y los otros 4 fragmentos se conservan en el museo. Este que tenemos en el palacio. Aquí ya vemos perfectamente esa medina, que es un nervio que corre por toda la bóveda, que va fragmentando en módulos, diferentes módulos, los mocárabes. Y ya en este fragmento vemos pues, su acabado polícromo, en dorado, en azules, y elementos pues, como esos encadenados o perfilados, o elementos iconográficos como es los tauriques, o la geometría, o la epigrafía. Pues bien, bueno, quiero que os deis cuenta aquí que cada fragmento tiene un código de color que luego veremos en un plano cómo se distribuiría. Este es un fragmento que se conserva en el museo. Identificamos aquí ya otra vez la medina, que es ese nervio que va recorriendo la baraja y se acopla al ritmo de entrantes y salientes y de altura. Vemos aquí el anverso y el reverso. El reverso que nos informa el material que tiene de construcción, que es un yeso negro, en donde aparecen elementos metálicos en algunas ocasiones, incluso elementos vegetales, como en este caso que es un trozo de caña. Otro de los fragmentos sería este. Reconocemos esta pieza, ¿no? La hemos visto ya en las imágenes y vemos cómo se construye, con qué plantilla. Vemos aquí el material, ese yeso negro, y cómo cambia de color su terminación. Por el reverso, se ve cómo se va formando por piezas que se van uniendo una a la otra. Aquí nos da bastante, en este fragmento nos da información de cómo es su acabado, sobre ese yeso negro, que es el material base, se hace un acabado, un enlucido, y sobre ese enlucido ya se incorporan pues, todos los motivos y las policromías. Vemos aquí también, ¿no?, que son piezas que se van uniendo una a la otra. Otro de los fragmentos, vemos aquí cómo se construye a partir de esas piezas. Y aquí la cinta de la medina. Bueno, a partir de estos fragmentos, pues se puede hacer una serie de investigaciones. La primera investigación importante se realiza por la intermediación de don Antonio Fernández Puerta y que la elabora después Gaspar Aranda Pastor. Y a partir de esa investigación, pues yo voy a comentar algunas conclusiones que he ido sacando. Bueno, a partir de esas investigaciones y de los restos conservados, y aplicando la lógica modular, una serie de giros, traslaciones y simetrías, se puede concretar la base para su diseño, incluso para una restauración virtual. Pues bien, ya en este plano estamos viendo el código de cada una de las piezas, ¿no?, de las tipologías de las piezas,
y, como veis, un código de color, ¿no? Aquí estamos viendo ya que cada color corresponde a uno de los fragmentos. Pues la porción de fragmentos que se encuentra in situ sería esta que se ve en rojo. El segundo fragmento que se conserva en el museo, con color morado, correspondería a esta pieza, a este fragmento, y su localización sería exactamente en ese sitio. Otro de los fragmentos se localizaría exactamente en este sitio y tendría estas piezas. El tercer fragmento y el cuarto fragmento, que era este pequeñito que veíamos que había conservado en muy buen estado la policromía. Pues si veis, el conjunto de estos fragmentos casi que ocuparía una tercera parte del volumen total. Pues bien, estudiando estos fragmentos, estos restos, llegamos a la conclusión de que la bóveda estaba compuesta por 27 módulos en donde se repetían 6 esquemas de módulos, ¿no? El 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Mira, y aquí vemos en planta ya perfectamente la disposición de esa medina. ¿Veis cómo divide perfectamente los módulos? Pues esa medina, su función sería realmente un elemento que nos ayudaría al control dimensional de cada una de las piezas. Y sería un recurso para la construcción y la medida exacta de que cada módulo estuviera en su sitio exacto. Pues bien, vemos aquí en color todas las piezas, ¿no? En verde las que se formarían por las conzas, las jairas, los dumbaques o los medios cuadrados. Vemos aquí la proporción total de 162 partes por 68 y vamos a ir viendo cada uno de los módulos su proporcional. Del módulo 5 y del módulo 6 se desconoce cómo estaría ocupado por las diferentes adarajas o jairas. Y en este caso lo mismo. En el módulo 6, que es el que se encuentra en el centro, esta parte entrará dentro de la incógnita. Pues bien, a través de esos giros y de esa simetría y una serie de traslaciones se puede completar hasta un 85% del volumen de la bóveda. Y aplicando pues, el método de construcción de los mocárabes se puede realizar una serie de hipótesis. Bueno, aquí también os enseño la tipología de agaraja que nos podemos encontrar en esta bóveda. Entonces, dentro de esa hipótesis os voy a enseñar pues 3 que podrían ocupar el espacio que falta en el interior de la bóveda. Siempre jugando pues cómo se pueden arrimar, ¿no?, esas piezas por los lados que conocemos. A partir de esa hipótesis se puede hacer una reinterpretación de cómo se construiría en altura, que podría ocupar hasta 8 pisos, y vemos que el interior podría estar ocupado pues, por esta serie de piezas. Esta sería una de las hipótesis de cómo se terminaría la bóveda en su centro.
la altura de cada piso, también aplicándole la información que voy describiendo en el método. Y esta sería una hipótesis de la restauración virtual, en donde ya tenemos la información del centro y de las partes que faltan en los lados de la rueda. Bueno, como conclusiones, podemos decir que el diseño de la macarena se basa en 4 principios, que es la simplicidad de su formación por medio de la articulación de solo 4 ritmos, después la repetición, la aplicación de sutiles variaciones y que hay una relación inequívoca entre las partes y el todo. Pues muchas gracias. Si alguien tiene alguna pregunta.